Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre la extensión del programa Precios Justos que viene negociando el gobierno. También Julio Díez nos va a contar cómo debemos manejarnos nuestros seguros frente a la elevada inflación para no tener problemas, sea el momento del siniestro. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información de los mercados de capitales y en enero el dólar libre retomó la senda alcista con el dólar BRU creciendo, subiendo a lo largo del mes más del 10% y el dólar MEP, una de las variables de las variantes financieras, subió de más del 8%. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Alejandro, muy bien. Bueno, estamos abriendo, ¿no?, un año delicado en materia financiera, un año electoral. ¿Crees que hay que buscar resguardo en la moneda americana, como han hecho muchas personas a lo largo del mes de enero? La realidad es que el gobierno sigue teniendo un déficit fiscal y un déficit cuasi fiscal grande, y la realidad es que la inflación no para, y el dólar es uno de los precios de la economía. Entonces la gente busca resguardo en algo y busca resguardo en moneda dura, y ahí puede invertirlo o no invertirlo, pero la realidad es que se ve que hay mucha apetencia por comprar dólares. Y la otra realidad es que el minorista, cuando ve que sube, compra. Es decir, es difícil parar una suba porque cuanto más sube, más compra. Una apuesta, ¿no?, el dólar que en el mes de enero, después de varios meses de retraso, le ganó no tanto a la inflación como a la tasa de interés en pesos. Exactamente, destrozó la tasa de interés en pesos, y la realidad es que pese a las intervenciones que puede hacer el gobierno para pararlo, que se ve que está haciendo intervenciones en el mercado MEP sobre todo, el dólar sigue subiendo, y el mercado ve que hay menos reservas, entonces sube más el dólar. De todas formas, por eso, ¿no?, volviendo a la pregunta que te hacía al inicio de esta charla, ¿qué le recomendarías, ¿no?, a un inversor hoy? ¿Colocarse en activos en dólares o apostar, ¿no?, a las buenas tasas que uno puede también encontrar en el mercado de pesos? Yo creo que en este momento, dada la volatilidad, es bueno, en un año, como vos dijiste, electoral, que vamos a tener volatilidad para adelante. El dinero que es de corto, como siempre, en algún fondo que tenga mucha liquidez, más que tasa. Hoy los fondos T+1 rinden de una tasa interna de retorno del 100%. Es decir, un producto, ¿no?, de la suba de la tasa de interés que aplicó el Banco Central a lo largo de enero, ¿no? Claro, que es un producto interesante. Es decir, 100% de tasa interna de retorno es un número. Los money market están arriba del 60%, no le gana la inflación, pero es mucho más que una caja de ahorro. Pero para aquel que quiere invertir un poco de mediano plazo o largo plazo, pero cualquiera de estas tasas que en el mes no son más de 6-7%, le gana una devaluación del 8-10%, como vos acabas de decir. Entonces tenés el muy conservador que va al dólar, el que necesita liquidez que está en fondos de corto plazo, y de largo plazo puedes tener alguna obligación negociable en ley Nueva York, o ahí ya hablando de activos en dólares, ¿no? Activos en dólares que se pueden invertir. Hay fondos en pesos que tienen estos activos en dólares, o se podría esperar la corrección que pueda haber en el mercado americano en los próximos 15-20 días y volver a comprar CDRs de buena calidad y liquidez. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque justamente, ¿no?, de las oportunidades que hay en materia de CDRs, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del programa Precios Justos, cuya extensión viene negociando el gobierno en estos días con el objetivo, ¿no?, de controlar la inflación que se viene ubicando en torno al 100%, ¿no?, en estos últimos meses, al 100% anual desde ya. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Aleco, ¿vos? Muy bien, acá andamos. Bueno, Juan, contanos, a ver qué novedades hay de este programa. Bueno, como decía, se está negociando con las empresas, supermercados y proveedores una renovación de este programa de precios justos que se lanzó en noviembre pasado, y la intención es ya ampliar el marco del acuerdo hasta el 30 de junio de este año.
La diferencia es que en su momento, cuando se lanzó, fue primero para productos de primera necesidad, consumo masivo, después se fueron incorporando distintos rubros al correr de los meses. Bueno, ahora la idea es que incluir todos los rubros dentro del mismo acuerdo. Esto es, obviamente, pequeños electrodomésticos, indumentaria, calzado, todos los distintos rubros que generalmente mueven las distintas palas de la economía. Ahora bien, ¿cuál es la novedad de esta nueva edición? Es que, bueno, la pauta de aumento, ¿no?, que había establecido el ministro de Economía con las empresas y los supermercados, es que el resto de los productos de la canasta básica, del consumo masivo, no aumenten más del 4%, ¿no? Bueno. Ahora, eso es bajarlo al 3,2%, por lo menos esa es la intención del Ministerio de Economía, y obviamente mantener una canasta de 2.200 productos a precio fijo hasta el mes de junio. Obviamente esto es todavía materia de negociación. Lo que quieren las empresas en estos días es tal vez modificar cuáles artículos salen, cuáles artículos entran. Eso es lo principal que se está negociando. Van a ser 124 empresas más que se van a incorporar al plan. Y bueno, también el desafío fundamental de lo que viene y de lo que queda, ¿no?, de este programa es el stock, ¿no?, que es la principal pata débil que tuvo este programa en estos meses. Veremos entonces qué sucede. Y hablando, ¿no?, del tema inflacionario, un sector, ¿no?, en el que uno debe prestar especial atención, ¿no?, justamente en escenarios de elevada inflación como el actual, es el sector de seguros y el tema de las pólizas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, los precios, los valores de los bienes suben y uno tiene que asegurarse que las sumas aseguradas de las pólizas no queden atrás, ¿no? La realidad es que como el escenario que nosotros estamos previendo para este 2023 es similar al anterior, números de inflación más o menos parecidos, y como que se abre una complejidad con tres frentes distintos. Uno es la compañía, segundo es el productor y tercero el asegurado final, y con los intereses que muchas veces no llegan a juntarse, a unirse. La compañía con tasas de financieras negativas, reales negativas, apoyándose nada más que en resultados técnicos muy complicados, en escenarios de baja de precios, o sea, balances muy malos a junio del año pasado y que prevemos que van a ser en ese orden también. Imposible recuperar precios a esos niveles, y después cuando vienen los siniestros, todo el tema de repuestos, sobre todo en el automotor, ¿no?, que es el rubro mayoritario dentro de seguros, imposible ir a hacer ese catch-up, y entonces estamos corriendo con el precio atrás, resultados técnicos negativos y financieros tampoco alcanzan a complementarlo. ¿Cuál es, Julio, la recomendación para el asegurado, ¿no?, para que mantenga por eso, la tercera mirada sus pólizas actualizadas? Exacto. La tercera mirada, que es la que estamos trabajando con los productores, es ir acortando los tiempos de las emisiones. Venimos pasando de emisiones anuales, que nosotros prácticamente no estamos en el 2%, y más o menos alrededor del 60% las tenemos en cuatrimestrales, que también al productor le dan cierta tranquilidad para no tener que aumentar precios, pero son saltos que al asegurado final, a los 4 meses, es un salto que le impacta directamente en el bolsillo. No, si tiene un siniestro en el mes 3, queda muy atrasado, ¿no? Exactamente. El problema es la actualización de los La siniestros. recomendación es una actualización mensual. La realidad, estamos empujando y trabajando con los productores en llevar la emisión de las pólizas a mensual. Con inflación del 100% no queda otra. Que creo que por eso. Lo que realmente pensamos es que la más sana, la que sincera precios y además elimina un roce o un potencial riesgo frente a un siniestro que vaya a pasar a futuro. Muy bien, Julio, muchas gracias. Tengo una recomendación entonces para mantener tu póliza actualizada en estos momentos de una inflación tan elevada. Con esta información cerramos el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, Twitter y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información.
Este verano, viaja tranqui, que Sancor Seguros te cuida la casa. Contrata hoy tu seguro de hogar premium con un 20% de descuento para el primer año y suma puntos en nuestro programa Beneficia. Contacta a tu productor asesor de seguros o ingresa a sancorseguros.com.ar. Sancor Seguros. Aprovecha que estás en casa y prepárate para cuando salgas. Ahora es el momento para que cotices tu seguro de auto o moto desde triunfoseguros.com y elijas la mejor cobertura. Triunfo Seguros. Más cerca tuyo. Este verano, viaja tranqui, que Sancor Seguros te cuida el auto. Contrata tu seguro y suma puntos Beneficia para canjear en YPF Serviclub por descuentos en combustible y el service de tu auto. Ahorrá y seguí viajando. Contacta a tu productor asesor de seguros o ingresa a sancorseguros.com.ar. Sancor Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque. Hace pocos días el Banco Central anunció un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad a los servicios ofrecidos por las entidades financieras. Juan, ¿cuáles fueron las novedades que introdujo la entidad? Sí, es una ampliación, ¿no?, que las empresas, los bancos privados y banca pública van a tener que implementar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cajeros automáticos y banca móvil, la opción para reproducir de texto a voz, ¿no?, todos los servicios y funciones financieros, ¿no? Obviamente una persona tal vez hipoacúsica o sorda probablemente no pueda acceder a estos servicios si no tienen esa funcionalidad. Lo mismo adaptar la comunicación, las publicidades, los avisos. Incorpora también como adicional que los resúmenes de las tarjetas de crédito vengan en braille, obviamente sin aumentar el costo, ¿no?, de ese servicio. También, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura básica, ¿no?, de las entidades, ¿no?, personas con discapacidad motriz o movilidad reducida que puedan tener acceso a las entidades que estén adaptadas a la infraestructura para que las personas puedan acudir. También, bueno, se focaliza mucho en la cuestión geográfica, que tal vez es lo más difícil, ¿no?, sucursales, tal vez en provincias con menos servicios o en municipios con menos servicios. Eso también se presta mucho la atención. Pero bueno, hay que decir también que esto viene ya desde mitad de año, ¿no? Es una normativa que se decretó a mitad de año y ahora se vuelve a renovar como un llamado de atención a las entidades. Pero bueno, es algo que se viene tomando forma y se viene adecuando desde la pandemia a esta parte. Todas las entidades financieras tratan de ayornarse, ¿no? Una muy buena iniciativa. Y vamos a cerrar el bloque ahora con información de los mercados de capitales internacionales. Y hoy la Reserva Federal de Estados Unidos anunció una nueva suba de la tasa de interés, en este caso de 25 puntos básicos, en el marco de su estrategia para llevar la inflación desde el 6,4% anual actual hasta el 2% anual, que es el objetivo de la institución monetaria. ¿Cómo reaccionaron, Daniel, los mercados frente a este anuncio? El tema de suba de 25 puntos básicos estaba un poco esperado, pero la realidad es que lo importante acá es el mensaje. Y el mensaje dijo que la Fed va a seguir siendo cauta, lo que indica que va a haber bastantes más subas, es decir... Más subas de las que se esperaba inicialmente. De las que se esperaba inicialmente, y si uno mira algunos indicadores de alta frecuencia, como la inflación de la Fed de Cleveland, dice que la inflación de enero puede ser de 60 puntos básicos en lugar de ser de menos 10 puntos básicos como se esperaba, y eso podría generar alguna corrección en los próximos días en los mercados. Por eso los mercados al principio, cuando no terminaban de leer el mensaje, tuvieron una pequeña suba, pero hacia el final del día corrigen y vamos a ver cómo sigue la semana, pero probablemente tengamos una corrección. O sea, en los próximos 15 días se va a publicar la inflación y entonces ahí vamos a ver realmente lo que ocurre.
Las recomendaciones a aquellos que estaban pensando adquirir activos, ¿no? Por ejemplo, CDRs vinculados justamente a acciones internacionales, que esperen hasta el anuncio de inflación que se va a hacer dentro de 15 días. Exactamente, yo esperaría que baje un poco más para comprar más barato y realmente después la inflación la están controlando, pero no necesariamente es una escala continuamente descendente, sino que puede tener subidas y bajadas, y eso el mercado lo toma para un lado o para el otro. Pero una vez que el mercado toque este nuevo mínimo que prevés, ¿ves algunos activos interesantes para invertir? Sí, yo compraría, lo más fácil en CDRs es meterse en el CDR del S&P, que tuvo una gran suba durante el mes, esperando los números buenos de inflación previos y los números buenos de crecimiento previos de los Estados Unidos del producto. Durante este mes subió mucho, pero también algunas... 6%, ¿no? Sí, algunas, 6% en dólares, ¿no? Es que es un numerazo. Y también hablar del Nasdaq, ¿no? 10% en enero. El 10% en enero es un número. Entonces, pero también tenemos un Google o acciones muy defensivas, líquidas, o CDRs muy líquidos, como el CDR de Google o de Berkshire Capital, que son para tener en cuenta porque van a seguir subiendo. Muy bien, las recomendaciones de Daniel Vicien para aquellos que están analizando qué hacer con sus ahorros en las próximas semanas. Con esta información cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Marcos Buscaglia. Este verano, viaja tranqui, que Sancor Seguros te cuida la casa. Contrata hoy tu seguro de hogar premium con un 20% de descuento para el primer año y suma puntos en nuestro programa Beneficia. Contacta a tu productor asesor de seguros o ingresa a sancorseguros.com.ar. Sancor Seguros. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a vos por la invitación. Dijimos, ¿no?, en el primer bloque que el gobierno viene negociando con las empresas para extender el programa Precios Justos con el objetivo de controlar la inflación que se viene ubicando en estos últimos meses en torno al 100% anual o cerca del 100% anual. ¿Crees, Marcos, que el gobierno va a lograr el objetivo de bajar la inflación en los próximos meses? Lo veo difícil. A ver, la inflación de enero pinta cerca de 6%. Podrá estar un poquito abajo, un poquito arriba, pero me parece que va a estar en ese orden de magnitud. Y la de febrero, que inicialmente se podría haber previsto que iba a bajar, porque la incidencia de regulados es menor que la de meses anteriores, yo te diría que con el tema del precio de la suba del precio de la carne vamos a estar en un piso de 5. Con lo cual, si sumás el 6 de enero, el 5 de febrero, nos vamos a acercar de nuevo a 100%, con lo cual el gobierno cantó victoria, digamos, de no haber llegado a 100%, me parece que prematuramente. Es decir, acá el tema del precio de la carne va a ser un tema sobre precios minoristas de los próximos 2 o 3 meses de la inflación. Y además, si la cifra de febrero es
cercana o en torno al 5%, muy difícil cumplir ese objetivo del 3% que había planteado el ministro de Economía, ¿no? Muy difícil porque hay una inercia muy grande, digamos, ¿no? La inflación tiene una inercia en un sistema donde el Banco Central no tiene credibilidad, la inercia inflacionaria es juega un rol muy importante. Entonces, sí, si realmente no se baja estos meses, va a ser difícil bajarla después. Además, fíjate vos que hay otros factores, es decir, la inflación bajó por la carne y bajó porque el gobierno, sí, hay que darle la mano derecha, implementó este equipo económico, un ajuste fiscal y un ajuste monetario. Ahora bien, el ajuste monetario se está patinando por el tema de que al final el Banco Central sigue comprando bonos y entonces me parece que eso está patinando de cierta manera. Tenés una caída de la demanda de dinero en febrero, típicamente, que también te puede complicar, y después, a medida que nos acerquemos al periodo electoral, tenés el riesgo, básicamente, de que nuevamente haya un impulso para el mayor gasto público. Entonces, los drivers de la desinflación del cuarto trimestre, que fueron la política fiscal, monetaria y la carne ya se dio vuelta y los otros dos están bajo cuestionamiento. Bueno, justamente esto se viene reflejando en el comportamiento, ¿no?, que tuvo el dólar libre en el mes de enero, que conspira además, ¿no?, contra los planes antiinflacionarios del gobierno, ¿no? Un dólar blue que creció, ¿no?, más de un 10% en el mes, y un dólar financiero, un dólar MEP, que creció más de un 8%, ¿no?, en el mes. Claro, me parece que son todas estas muestras de que en definitiva hay un exceso de pesos, y que una parte de eso obviamente va a la compra de bienes y servicios, eso es lo que está empujando la inflación, y una parte va a la búsqueda, digamos, de salirse de Argentina, digamos, a comprar dólares. Y tampoco ayuda, ¿no?, las expectativas de ver que el Banco Central continúa, ¿no?, desprendiéndose de reservas para mantener bajo control el dólar oficial. Claro, pensá que el Banco Central perdió más de 3.000 millones de dólares en enero ya, con una liquidación muy baja de cereales oleaginosas, que febrero pinta también malo porque básicamente la cosecha de trigo fue muy baja y entonces lo que creo que vamos a ver de nuevo, lamentablemente, es otro programa soja. Es decir, el tema de no ser economista creo que no le hizo ver que una vez que ponía el plan soja 1 iba a tener que venir el plan soja 2, el 3 y el 4, porque nadie te iba a vender si no pones otro tipo de cambio. Entonces, pero básicamente vamos a ver un febrero, me parece, con reservas muy comprometidas, ¿sí?, y un marzo donde probablemente pueda mejorar algo temporariamente con el tema de un supuesto plan soja 3, pero digamos en un contexto donde la cosecha, digamos, por más que llovió, es una cosecha que va a estar para mí por debajo, 10.000 millones de dólares como mínimo por abajo de la del año pasado. Entonces tenés una caída en la cosecha de los principales cereales de más de 10.000 millones de dólares, tenés caídas de la exportación de carne, es decir, tenés unas exportaciones que van a caer más de 10.000 millones de dólares, y tenés el otro tema, que es que el año pasado te permitieron expandir mucho las importaciones, digamos, con un financiamiento básicamente no voluntario en muchos casos, de las casas matrices o de ciertos proveedores, etcétera, pero eso, la deuda, salió un informe del Banco Central hace pocos días, la deuda comercial está en su máximo histórico, entonces me parece a mí que es difícil esperar de mínima que se expanda. Yo creo que la vamos a hacer o igual o contraerse este año, con lo cual, en definitiva, la baja de importaciones que tiene que ingeniarse el gobierno para hacer con este sistema CIRA es brutal, Si lo hacen por cantidades, si lo quieren hacer por precio hay que devaluar, que es lo que no quieren, pero si lo hacen con cantidades tiene que ser una baja de importaciones brutal. Fíjate que las de diciembre cayeron 19% año contra año, y eso lo que va a implicar es la segunda ronda de todo este problema, que estamos en recesión, claro, estamos entrando en recesión. La económica. Claro. ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido? ¿Cuál es tu expectativa de crecimiento de este año? Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que el PBI cae este año, no solamente por la cosecha, sino por un tema de justamente política fiscal, monetaria, restricciones de importaciones. Yo te diría que hoy, para mí, en un escenario relativamente bueno para el gobierno, en el sentido bueno, ¿a qué le llamo un escenario bueno para el gobierno? Un escenario donde logra este gran plan de evitar la devaluación, que es todo el plan, digamos, evitar la devaluación, igual llega con la inflación entre 80 y 100%, y un PBI que cae más de 2 puntos este año y con el consumo cayendo. Es decir, va a llegar a las elecciones con el consumo cayendo. Pues justamente, ¿no?, teniendo en cuenta este escenario,
la oposición, ¿no? Juntos por el Cambio, emitió un comunicado en el fin de semana advirtiendo, ¿no? sobre la fuerte vulnerabilidad, ¿no? que dejará en la economía el actual gobierno. Un cambio muy brusco de estrategia respecto a lo que había hecho en el 2015. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, porque justamente me parece que acá lo que está claro es que el plan del gobierno no es un plan de corregir nada, sino es un plan de tratar de patear los problemas al próximo gobierno, con la venia, lamentablemente, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que vamos a ver es, LELIQ, fíjate que ya están, digamos, llegando a los 11 billones de pesos, estamos con los bancos con una exposición al sector público, incluyendo Banco Central, de más del 40%. Entonces, básicamente, todo esto es un problema que crece y yo creo que el mensaje de Cambiemos es, no te están diciendo seguro viene una reestructuración, pero te están diciendo, ojo, que nos están dejando un problemón. Es un gran problema. ¿Te parece acertada esta postura de parte de la oposición? Yo creo que sí, porque en definitiva me parece que acá hay un gobierno que no quiere cooperar. Cooperar es hacer las cosas, es haber corregido más los desequilibrios para poder, en definitiva, no generar una deuda que no es sostenible. Y el gobierno optó por ajustar muy poco. Si uno mira el déficit fiscal agregado de la Argentina, ¿no? Que es el gobierno central, las provincias, el Banco Central, que tenemos que cerrar, sí, 10 puntos del PBI por año. Es decir, acá es un déficit muy grande. Muy bien. Marcos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos entonces con el detallado análisis del economista Marcos Buscaglia sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.